¿Qué es el viable? El viable es una herramienta que me permite trasladar los datos que están en el sistema 1 a una base de datos para posteriormente ser leídos por el complemento en Excel que se llama uno viable. Aquí cabe anotar algo, y es que el viable no es lo mismo que el uno viable. El viable son los programas que están en el sistema 1 que me permiten exportar la información hacia una base de datos. La ruta para nosotros exportar la información desde el sistema 1 hacia la base de datos y posteriormente ser leídos en Excel por el uno viable se encuentra en información gerencial, inteligencia de negocios. En esta primera parte vamos a analizar cómo funciona el viable. Posteriormente vamos a analizar cómo funciona el uno viable. Lo primero que tenemos que hacer antes que nada es generar las tablas. Y cuando hablamos de generar las tablas es migrar la información desde el sistema 1 hacia las bases de datos. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo se hace este proceso. Lo primero que debemos hacer es entrar a información gerencial, inteligencia de negocios, generación bases de datos. Y vamos a analizar cada una de estas opciones. Tenemos primero un menú que se llama tablas básicas. Es muy importante tener en cuenta que no se pueden generar los lapsos sin generar tablas básicas. ¿Por qué? Porque las tablas básicas son los catálogos del sistema. Entonces, en esas tablas básicas contenemos lo que son terceros, cuentas, centros de costos, centros de operación, ítems y otros catálogos que son necesarios para poder procesar luego la información transaccional del viable. Entonces, por acá en tablas básicas tenemos un submenú que se llama básicas. En ese menú generamos básicamente todo lo de financiero y demás catálogos del sistema, centros de costos, centros de operación, ciudades y demás catálogos que ustedes pueden observar en pantalla. Para que el sistema los procese tenemos que simplemente dejarlos en uno y cuando lleguemos al final darle es correcto sí. Tenemos también las de comercial. Aquí se generan lo que son ítem, bodegas, grupos de inventario, líneas y demás catálogos del sistema comercial. Y así pues sucesivamente en cada uno de los módulos hay unos catálogos, ¿sí? Si entramos a nómina, pues ahí tendremos los catálogos que son los conceptos, los grupos de empleados, los cargos, entidades, todo este tipo de parametrización con la cual se cataloga el sistema de nómina. Dependiendo de los módulos que manejemos en la empresa, pues simplemente generamos cada uno de los catálogos básicos de cada uno de estos módulos. Si hay un módulo que no manejemos, pues simplemente se omite. Por ejemplo, si no tenemos activos fijos, pues no es necesario generar las tablas básicas de activos fijos. Luego seguimos con los lapsos. Entonces aquí tenemos dos formas de generación. Una que es por lapso, en donde podemos procesar varios meses o un solo mes. Entonces le damos el lapso y acá nos salen una serie de movimientos, los cuales pues los dejamos en 1 para que los genere o en 0. Entonces tenemos los resúmenes por cuenta, resúmenes por cuenta, centro de costo y PIG. Básicamente esto maneja las cuentas mostrando los centros de costo y también los presupuestos. Tenemos los resúmenes por concepto, el movimiento de resúmenes, cartera y otras tablas que pues si ustedes las desean generar simplemente las dejan en la opción 1. Tenemos esta segunda opción de generación que es por fecha. ¿Por qué se tiene esta opción? Porque me hace una generación mucho más rápida de las tablas. Muchas veces las bases de datos crecen mucho y a veces este tipo de generación puede tardar bastante tiempo. Entonces, una buena opción es generarlo por fecha y él simplemente me procesa el día o los días que nosotros le indiquemos.
Tenemos también la generación de los demás módulos del sistema, ya sería comercial, que funciona de manera similar. Simplemente es darle el lapso o los lapsos que deseemos generar y las tablas que deseamos procesar. Ya aquí se selecciona cuáles tablas deseamos y simplemente le damos 1 o 0 dependiendo del caso. Cabe anotar que cuando hacemos generación por lapso, es muy importante que si la base de datos o la información de nuestra empresa es muy pesada, no es muy conveniente generar más de 3 lapsos, porque generaría archivos planos para subir a la base de datos muy grandes y ya empezaría de pronto a tener algún tipo de bloqueo si el sistema operativo no cuenta con un buen hardware, una buena memoria RAM, un buen procesador. Entonces pues tardaría mucho más tiempo y tendría de pronto la posibilidad de algún tipo de bloqueo por el tamaño de la información. Entonces cuando deseemos generar lapsos, por ejemplo de un año, lo más conveniente es ir por trimestres, generarlo trimestralmente. Si la información definitivamente es muy pesada, entonces cada 2 meses o por cada mes, dependiendo del caso. Hay empresas que tienen bases de datos muy pequeñas, entonces esas no tienen ningún problema en generar todos los lapsos de un año, pero eso varía dependiendo del cliente. Bueno, por esta parte tenemos entonces la generación de los lapsos en cada uno de los módulos y también se cuenta con una opción que se llama generación total. La generación total me hace una generación por lapso, pero aquí puedo escoger, digamos, los módulos más utilizados. Entonces, cuando hablamos de catálogos, él me genera todos los catálogos del sistema. Allí no tendría que especificarle financiero, comercial, activos fijos, nómina, no. Cuando hablo de catálogos, él lo genera absolutamente todos los de estos módulos que se ven acá abajo, financiero, comercial, nómina y activos fijos. Si necesitáramos generar, por ejemplo, manufactura, que es un módulo ya aparte, tendríamos que hacerlo por la opción de generación de manufactura. Por acá no lo podemos hacer. Entonces, cuando le damos uno a todo, estamos diciendo que genere todos los catálogos y que genere cada uno de los movimientos de estos módulos para estos lapsos que yo le especifique acá. Es una opción rápida para no ir módulo por módulo a generar los lapsos, generar los catálogos y demás. Tenemos otras opciones en el módulo de viable, que son los parámetros. ¿Para qué son los parámetros? Los parámetros nos permiten modificar el funcionamiento de la generación de la base de datos, pero acá solo vamos a tocar algo. Las demás opciones se dejan tal cual están. Cuando cambiamos el plan presupuestal y queremos que el plan presupuestal nos genere en el uno viable, tenemos que cambiarlo acá. Entonces, digamos que para el 2019 creamos un presupuesto por financiero, contabilidad general, presupuesto, planes presupuestales, creemos uno. Solo voy a crear el encabezado, pero es suficiente para que me salga en los parámetros. Entonces, si yo creo un presupuesto y ya le cargué toda la información a las cuentas, nos vamos por la opción A, actualiza parámetros y le ponemos el presupuesto que acabamos de crear. Las demás opciones las dejamos tal cual, las repasamos, ¿es correcto? Sí. Básicamente es lo único que se debería tocar en los parámetros. También tenemos acá los rangos de vencimiento. Esto funciona básicamente para la cartera, ¿sí? Acá podemos parametrizar los rangos de vencimiento para hacer el análisis de vencimiento de la cartera. Entonces me da estas opciones. Si queremos cuentas por cobrar, aquí me pregunta, toma fecha. Pues la que queramos, si del documento o la del vencimiento. Normalmente pues se hace el análisis de vencimiento por edades, pero ustedes pueden poner la del documento. Cuando yo no he generado estos rangos de vencimiento y voy a hacer
la primera vez que lo voy a hacer, él me pregunta que si genera rangos por omisión. Entonces los rangos por omisión son de 0 a 30, de 31 a 60, de 61 a 90 y de 91 a 180. Si nosotros queremos generar nuestros propios rangos, pues le decimos que no y empezamos a parametrizar los rangos que nosotros queremos. En este caso le voy a decir que genere los rangos por omisión. Le digo que genere los rangos por omisión. Y entonces, bueno, aquí me generó 6 rangos. Y con estos rangos yo haría el análisis de vencimiento por edades en el 1 viable. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer un reporte de estos. Estos dos parámetros ya los explicamos, entonces continuamos con otra opción en el módulo que se llama M, que básicamente es la de mantenimiento. Esta opción me permite hacer una desconexión de la base de datos cuando las bases de datos alcanzan su nivel máximo, porque normalmente se trabaja con SQL, Oracle, y estas tienen un límite en la versión gratuita hasta de Oracle de 11 GB, en SQL Server de 10 GB. Cuando la información en la base de datos, el peso de la base de datos alcanza las 10 GB, tenemos que hacer una desconexión o inicializar la base de datos. Por acá tenemos la opción de desconectar lapsos, que hace lo opuesto a la generación, hace un borrado. Entonces aquí le establecemos los lapsos que queremos borrar. Aquí sí no hay problema de ponerle la cantidad de lapsos que queramos porque él lo hace. Y al igual que la generación, me da opciones de las tablas que quiero borrar. Entonces las que ponga en 1, él las borra. Listo, ahí le di la opción de que me borrara desde enero del 2018 hasta diciembre del 2018. También funciona igual para comercial y para nómina. Bueno, ya sabemos cómo se debe procesar la información desde el sistema 1 a la base de datos. Esa es la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, que es cómo generar los reportes y extraer esa información de la base de datos. Tenemos la herramienta 1 viable. Vamos a explicar cada una de estas opciones y vamos a hacer un ejemplo práctico para cada una de las opciones. Lo primero que vamos a analizar acá es el menú. Vamos a mirar cada una de estas opciones a grandes rasgos y posteriormente hacemos los ejemplos. Tenemos este botón que, si nosotros posicionamos el cursor del mouse allí, pues me explica qué es lo que hace. Lo que hace es inhabilitar el complemento de viable. Entonces, cuando lo tenemos así, pues simplemente usted abre el Excel, pero el viable no le va a cargar absolutamente nada en ese libro. La segunda opción es la configuración. Por acá, por la configuración, es por donde yo gestiono todas mis conexiones con la base de datos y las opciones generales del programa 1 viable. Entonces, por acá nosotros podemos crear nuevas conexiones. Ejemplo, en estos momentos yo tengo la conexión a comercial y tengo la conexión a financiero. Si yo necesitara crear la conexión a activos fijos o a nómina, simplemente le daría nueva conexión. Normalmente para la opción de nómina en CIESA utilizamos el 201, pero se puede utilizar cualquier otro número, pero ese es como un estándar. Y escogemos el mediador. El mediador es el que me gestiona las conexiones con la base de datos y con las tablas que son en este caso de nómina. Entonces, el mediador para nómina es 185NM. En avanzado es donde seleccionamos la conexión. En este caso yo trabajo por ODBC. Esto es un poco técnico. Esto normalmente lo hace el departamento de soporte de CIESA. Pero pues les estoy explicando las opciones para que sepan para qué se utiliza cada una. En la base de datos SQL el usuario es SA y la contraseña es viable01. Le damos permitir guardar. Aquí seleccionamos viable01, ensayamos.
Y en estos momentos acabo de crear mi conexión para nómina. Si analizamos aquí en SmartZone, vemos que ya tenemos nómina y la tenemos con las tablas para generar información. Seguimos en la opción de configuración. Tenemos este que es como una lista de chequeo, que son las opciones del programa. ¿Qué nos interesa de acá? A veces el unoviable no trae la información correctamente o genera errores. Debemos validar siempre que en globales y aquí en examinar tanto los esquemas como los mediadores apunten hacia esta ruta. Si nosotros nos vamos a esa ruta, vamos a ver tienen que existir unos archivos que estén allí en esa ruta. Son unos archivos que terminan en .med y en .ont. Si nuestro programa al ir a esta ruta no tiene estos archivos, él no me va a generar correctamente la información y me van a empezar a salir una serie de errores que no se encuentra la tabla movimientos o movimiento contable o no se encuentra la tabla terceros, errores así de que no se encuentran tablas. Es porque no tenemos los mediadores y los esquemas o los tenemos desactualizados. Bueno, ya vimos lo de configuración. Aquí en otras opciones pues tenemos las mismas: configurar opciones, reiniciar autoviable, activar registro SQL, es como para activar digamos los logs del funcionamiento o de las conexiones entre el unoviable y la base de datos para poderlos ver posteriormente en este registro. Y aquí nos muestra cómo se carga el programa cada vez que abrimos el Excel. Entonces esto nos sirve mucho para cuando tenemos errores. A través de este log podemos ver qué errores están surgiendo entre la conexión entre unoviable y la base de datos para posteriormente corregirlos. Tenemos esta opción que se llama seleccionar. Esta opción me permite, como lo dice allí, me permite ver las conexiones que tengo creadas y seleccionar los diferentes catálogos del sistema. Ejemplo, si yo le doy aquí seleccionar, entonces él me muestra, por ejemplo aquí estoy en financiero, me muestra los catálogos básicos de centro de costos, centro de operación, ciudades que tenga creadas en el sistema, catálogos como los terceros, las cuentas y demás. Lo mismo para comercial. Aquí podemos ver las bodegas, podemos ver los centros de operación, podemos ver los ítems. En este caso me está generando error porque no he generado mis tablas básicas de comercial. Por eso me sale este error. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Cuando los catálogos en el unoviable me salgan este tipo de errores es porque no he generado tablas básicas. Esta información se carga cuando yo genero las tablas básicas. ¿Cómo extraer información de los catálogos? Vamos al que sí tengo creado, que es los catálogos de financiero, y vamos a sacar por ejemplo el catálogo de cuentas. Entonces nos posicionamos en cuentas, le damos, si queremos extraer toda esta información, le damos clic aquí en esta esquina que estoy con la cruz. Luego le damos clic a esta flecha hacia abajo y seleccionar fila. Inmediatamente me descarga toda la información de ese catálogo. Pasamos a las funciones de unoviable. El símbolo f de x, donde dice funciones unoviable. Esas funciones me permiten extraer valores de la base de datos dependiendo de los parámetros que yo le asigne. Tenemos la función para valores consulta y financiero. Vamos a ver cómo funciona la función, valga la redundancia, consulta. Tenemos aquí
un ejemplo, voy a averiguar cuánto saldo de inventario hay de determinado ítem en una determinada bodega. Para ello, entonces, establezco el ítem que voy a buscar y la bodega en donde voy a averiguar la cantidad de inventario existente. Voy a crear acá un encabezado que se llama existencia. ¿Cómo funciona entonces? Le damos fdx consulta. Aquí me pide la conexión. Vamos a comercial, inventarios. Para averiguar los saldos de inventario, pues obviamente saldos de inventario y la existencia final. Ahora, ¿qué parámetros le vamos a pasar? Bueno, aquí tenemos el ítem que lo vamos a tomar de esta celda y la bodega que lo vamos a tomar de esta celda. Aquí le vamos a dar a aceptar. Entonces el sistema inmediatamente me dice que de existencia hay 1104. Vamos a averiguar si eso es verdad. Vamos a comercial, inventarios. La bodega que buscamos es la... Como vemos acá, hay 1104. Lo mismo que hay en el... Lo mismo que nos arroja el viable. Bueno, este tipo de consultas por funciones nos permite hacer informes de forma muy dinámica. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la existencia del ítem 008 en esa misma bodega, arrastramos, ponemos el ítem 008, la bodega 0103 para el caso que estamos estudiando y arrastramos la fórmula. Entonces, inmediatamente me trae el saldo del ítem 008 para la bodega 103, me dice que son 444. Validémoslo. Igual me lo arroja en el sistema 444. Entonces es una de las muchas opciones que tiene las funciones de un viable para hacer reportes. Nos permite traer datos, nos permite traer valores de forma muy dinámica. Cuando estemos estudiando los libros de ejemplo, vamos a ver una forma en que podemos transformar algunos libros con esta función consulta. Seguimos con la función financiero. Esta función nos permite traer los valores débito, crédito, movimiento o saldos del módulo financiero. Se hace muy parecido a la función consulta. Cabe aclarar que en este tipo de función solo podemos traer datos de PCGA. Cuando queremos traer datos de NIF tenemos que utilizar la función consulta, que ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. Por ahora vamos a la función financiero, vamos a traer un dato. Entonces escogemos el dato que debemos traer, en mi caso voy a traer el saldo inicial. ¿Qué conexión vamos a utilizar? Pues la función financiero. Podemos establecer en una celda la cuenta a la cual le vamos a traer el saldo. En este caso lo voy a hacer manual para hacer el ejemplo rápidamente. Voy a traer el saldo de la cuenta 11050501. Del lapso, le voy a poner el lapso 2019-03. Lo voy a dejar así. Me dice que el saldo en esa cuenta es de 64.241.773 en crédito. Entonces, si nosotros miramos en el sistema 1, tenemos ese mismo saldo. Vamos a hacerlo con utilizando como referencia una celda. Aquí le ponemos la cuenta 11050501. En este ejercicio voy a utilizar como parámetro el lapso. Entonces aquí le voy a poner saldo inicial. Como parámetro le voy a enviar el lapso 2019-03. Entonces hagamos la función financiero. Traemos el dato, voy a traer el saldo inicial de financiero, la cuenta. Traemos la cuenta y le ponemos el lapso.
¿Para qué referencio yo el lapso en una celda? Para hacer la consulta más dinámica. Ya vamos a ver por qué. Le damos a aceptar e inmediatamente él nos trae el saldo inicial. ¿Por qué utilizo yo las referencias en una celda? Porque yo aquí podría cambiarlo por 2019-01 e inmediatamente él me cambiaría el valor acá. Como no he generado las tablas para enero, entonces no me trae valor. Pero si yo lo cambio acá, él inmediatamente me toma el cambio. Eso una forma de utilizar las funciones. Utilicemos ahora la función nombres. ¿Para qué sirve esta función? Nombre clasificador. Según lo que me dice la explicación, retorna el nombre de un elemento dentro de un clasificador. Por ejemplo, vamos a traer el nombre de esta cuenta utilizando la función nombres. Entonces, voy a abrir aquí una columna y vamos a traer el nombre de la cuenta utilizando la función nombres. Establecemos la conexión. ¿Cuál es el clasificador? El clasificador es las cuentas. El código. Seleccionamos el código y le damos a aceptar. Entonces la función nombres me trae los datos o el nombre de un elemento dentro de un clasificador. ¿Qué es un clasificador? Pues un clasificador es como un tercero, las cuentas, los ítems, entre otros. Otro ejemplo, hagámoslo con los ítems. Entonces acá, nombre de ítem. Y vamos a ponerle el nombre a la bodega. Nos posicionamos, seleccionamos nombres, nombre clasificador, seleccionamos la conexión comercial, ítems y el código. Le damos enter. Entonces vemos que el producto se llama Buenísimo. Nombre de la bodega. Nuevamente hacemos lo mismo. Nombre clasificador. En este caso escogemos las bodegas. Y el código. Y vemos que es la bodega de producto terminado. Si nosotros deseamos arrastrar la fórmula, debemos tener en cuenta lo siguiente: las referencias absolutas. Cuando estemos haciendo la función, debemos tener en cuenta hacia dónde queremos arrastrar nuestra fórmula. Si la queremos arrastrar hacia las filas, entonces las filas son las que tienen números. Si la deseamos arrastrar hacia abajo, no podemos tener la referencia absoluta en la fila, tenemos que quitársela para poder arrastrar la fórmula. Sino lo que nosotros deseamos arrastrar nuestra fórmula hacia la derecha, o sea, hacia las columnas, entonces tenemos que quitarle el signo de pesos a las columnas. En este caso, como deseamos que cuando arrastremos hacia abajo me tome la siguiente bodega, le quitamos el signo de pesos o le damos la tecla F4. Entonces él me va referenciando si quiero mantener fija la fila o la columna. En este caso vamos a mantener fija la columna y que cuando arrastremos entonces cambie la fila. Si nos posicionamos sobre este, vemos que él toma en cuenta ya la siguiente celda. Lo mismo en este caso. Quitamos la referencia absoluta a la fila, le damos enter y si arrastramos la fórmula vamos a ver que este es otro ítem. De esa forma entonces
nuestros reportes se van volviendo un poco más estructurados y más dinámicos. Está la otra función que se llama atributo clasificador. Esta función, ¿para qué me sirve? Para traer atributos de los catálogos del sistema. Ejemplo, queremos traer la dirección de un tercero que tengamos creado en el sistema. Entonces utilizamos esta función atributo clasificador. ¿Cómo se utiliza? De la misma forma en que utilizamos las consultas por nombre. Entonces pongámosle aquí tercero. Acá entonces ponemos el tercero o los terceros y vamos a traer la dirección. Vamos a fx, nombres, atributo clasificador. Ya sabemos que los terceros están en los catálogos de financiero. Escogemos terceros. El atributo que vamos a traer es la dirección y el código, el que tenemos aquí en la celda. Entonces me dice que este señor vive en la calle 18599. Y si vemos la dirección es la misma. Función nombre mes. Esta función es como para, digamos, darle un plus a nuestros reportes. Entonces, que no queremos ver la fecha en el formato, por ejemplo, 2019-01, sino que queremos que diga enero. ¿Sí? Entonces, esta función nos trae el nombre del mes. Ejemplo, 2019-01. Si le damos funciones viable nombres, nombre mes, aquí me pide el lapso. Si le doy a aceptar, inmediatamente me trae enero. Si trabajamos con nuestras referencias, pues podemos hacer los nombres muy dinámicamente. Función letras. La función letras me sirve para convertir un número a letras. Ejemplo, 1.523.315. Vamos a convertirlo a letras. Yo aquí les digo cómo funciona cada opción y ya ustedes en su mente pues le darán, digamos que pensarán de qué forma lo pueden utilizar en sus reportes o para sacar certificados o bueno, para lo que se les ocurra. Entonces aquí le damos letras, seleccionamos dónde está el número y le damos a aceptar. Si vemos nos dice 1.523.315 pesos, que es lo que escribimos acá. Le ponemos 10.000 y arrastramos la fórmula, 10.000 pesos. La siguiente función es la función en otras consulta clasificador. Esta función es muy interesante porque me permite hacer un análisis de los datos digamos más relevantes de forma muy rápida. Ejemplo, necesitamos sacar los primeros 10 vendedores del mes de marzo, los que más vendieron, o necesitamos sacar los 10 ítems que más saldo tienen en marzo. Hagamos un ejemplo. Vamos a sacar los primeros 5 ítems que más saldo tienen en el inventario. ¿Por qué lo estoy haciendo solo con inventarios? Porque mi base de datos pues está desactualizada y no tengo datos de ventas ni nada de eso. Pero si lo quisiéramos hacer con los vendedores o con algún otro parámetro, lo podemos hacer. Algo que queramos medir de forma rápida en los valores más representativos. Entonces, vamos a hacerlo en una hoja nueva.
Vamos a poner los primeros 5 ítems con más inventario. Entonces vamos a ponerle ítem. Aquí le vamos a poner la cantidad o la existencia. Y aquí que nos traiga el ítem. Le vamos a funciones, otras, consulta clasificador. Como vamos a trabajar con inventarios, entonces nos vamos con comercial, inventarios, saldos de inventarios. ¿Qué campo vamos a utilizar para hacer la medición de mayor o menor? Vamos a utilizar la existencia final, que es el inventario que tenemos en la actualidad. Vamos a traer el ítem, a donde dice clasificador, vamos a traer el ítem, el código del ítem, y vamos a decirle que los mayores, porque podríamos hacerlo de forma inversa, los que menos rotación tuvieron, pero no, vamos a traer los mayores y vamos a traer el de la posición número 1. En parámetros le ponemos el lapso, aquí le ponemos 2019-03. Entonces me dice que el ítem 5528 es el que más existencia tiene. Entonces aquí en existencia nosotros podemos hacer uso de una función que ya vimos, que es la función consulta, para traer ese inventario. Comercial, inventarios, saldos de inventarios, existencia final. Le ponemos el lapso, que podríamos referenciarlo en una celda para no tener que estarlo escribiendo. Y le decimos que el ítem es el que está acá. Le quitamos la referencia absoluta para poder arrastrar la fórmula. Igual que este. Le quitamos la referencia absoluta. Entonces vamos a analizar los primeros 5 ítems con más existencia. Y si acá arrastramos, entonces vamos en orden descendente. Me dice que el primero tiene 130, tiene 1.331.762, el segundo 669.850. Pero vamos a ponerle una bodega para hacer la consulta un poco más precisa. Entonces a todos estos le voy a decir que me traiga los primeros, los ítems con más existencia de la bodega 103. Entonces tenemos que añadirle otro parámetro en donde le decimos que primero a este, que un segundo parámetro va a ser la bodega, que la bodega es igual a esta. Le quitamos la referencia absoluta para mover las filas. Entonces me dice que yo lo voy a arrastrar acá. Y a este también tengo que editarlo, decirle que la bodega que estoy consultando es igual a esta. Validemos. Voy a sacar un informe por el sistema de esa bodega. Vamos por acá. Vamos a hacer una consulta rápida. El ítem 5833. En la localización 00103. Me dice que este ítem tiene 81.000, es correcto. Entonces, ¿qué me hace esta función? Vamos a ver el otro ítem. El 5235.
00103. Vemos que tiene 14.544. Entonces, ¿para qué me sirve esta función? Esta función es para clasificar de mayor a menor o de menor a mayor determinados valores en el sistema. Entonces podemos allí jugar con los valores que nosotros queremos, podemos hacer diagramas, lo que se nos ocurra, utilizando esta función clasificador. Siguiente función, dígito de verificación. Simplemente me calcula el dígito de verificación para un NID especificado. Ejemplo. Utilizamos esta fórmula. Nos pide el número de identificación, lo ponemos en la celda referenciada y me dice que es el 1. Sencillo. Ya analizamos entonces las funciones. Ahora seguimos con SmartZoom. El SmartZoom es una herramienta que me permite traer los datos desde una determinada tabla, una determinada fuente, a una tabla dinámica para agruparlos según las necesidades de información que yo tenga. Ejemplo, vamos a traer, vamos nuevamente por comercial, inventarios, saldos de inventarios. Vamos ahora a trabajar utilizando referencias para no estar cambiando, por ejemplo, la fecha ni los otros parámetros. Vamos a ponerle aquí lapso. De esta forma hacemos nuestras consultas más dinámicas. No tenemos que estar ingresando acá para cambiar el parámetro, simplemente que si nosotros referenciamos los parámetros en celdas, nuestras consultas con solo cambiar la celda se cambiarán dinámicamente. Esa es una de las ventajas que tiene el viable. Entonces ahora vamos a sacar saldos de inventario, pero en SmartZoom. Le vamos a poner que el parámetro del lapso es igual a este. No nos interesa traer ítem en 0, entonces le ponemos que en ítem, dentro de un parámetro en existencia final, sea diferente a 0. Tenemos aquí una pestaña que se llama opciones de selección. Es muy importante cuando vamos a construir nuestros reportes utilizar las opciones de selección, porque acá yo puedo escoger los campos que realmente necesito. Yo podría traerlos todos, pero eso digamos que tiene un costo en recursos de equipo, de memoria RAM, de procesamiento muy altos, porque si yo le doy todo, él me va a traer absolutamente todos estos catálogos, me va a traer el movimiento, me va a traer valores. Y cuando yo quiera actualizar mi reporte, se va a demorar muchísimo tiempo si mi base de datos es muy grande. Entonces, lo óptimo para cuando vamos a hacer reportes es tratar de especificar solo los campos que necesitamos. Si vamos a hacer un reporte de saldos de inventario, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos el ítem, nombre del ítem, necesitamos la bodega, necesitamos la existencia final. Con esta flechita hacia la derecha traemos el campo. Y si necesitáramos otro campo, simplemente lo seleccionaríamos y lo traeríamos con la flechita. Hay que tener en cuenta algo. En el caso de los catálogos del sistema, como por ejemplo los ítems, si, tienen un signo más. Eso quiere decir que ese campo se abre y que tiene muchos otros campos que lo identifican. Ejemplo, si yo abro aquí el ítem, pues me trae todo lo del catálogo de
que conforma un ítem, la referencia, nombre del ítem, los clasificadores, el criterio, la curva, la unidad de inventario. Cuando nosotros estamos creando un ítem, el sistema CS85 nos pide todos estos campos. Entonces, si yo simplemente le doy acá, él me va a traer absolutamente toda esa información. Y debemos evitar eso, porque eso sobrecarga el sistema de procesamiento cuando vamos a hacer la consulta a la base de datos. Entonces lo recomendable es traer simplemente los campos que necesitamos. De esta forma vamos a agilizar mucho nuestras consultas. Voy a hacer un ejemplo rápido y le damos a aceptar. Aquí me sacó un error porque de sintaxis incorrecta, porque le di mal un parámetro. Entonces tomamos el lapso desde esta celda y le indicamos que no me traiga los ítems con existencia final en 0. Entonces le damos no igual a o mayor que, cualquiera de sus parámetros nos sirve. Lo voy a hacer rápidamente, solo voy a traer estos tres campos. Listo, entonces la tabla dinámica pues funciona como, es lo mismo que las tablas dinámicas en Excel, no tiene ningún cambio. Podemos arrastrar o quitar campos dinámicamente o agruparlos. Puedo traer la bodega. La existencia, y si los quiero poner acá pues simplemente los pongo acá y tener una tabla en donde tenga todo mi inventario por ítem y clasificado por bodega. Para eso nos sirve el Smart Zoom. Vamos a hacer un análisis aprovechando el Smart Zoom de cartera. Vamos a recordar lo que estábamos hablando ahora. En información gerencial, inteligencia de negocios, parámetros, los rangos de vencimiento. Vamos a hacer una tabla de cartera que nos traiga los saldos vencidos de cartera. Entonces voy a eliminar esta tabla dinámica. Y vamos a hacer un reporte de cartera. Vamos por financiero, movimiento, cartera, cuentas por cobrar. Tomamos como referencia el lapso y en las opciones de selección le ponemos agrupar por elementos. Entonces aquí simplemente pues debemos de traer el cliente si queremos el nombre. Yo no voy a traer el nombre. Rango. Este campo que dice rango C por C es este mismo rango que nosotros creamos acá. Entonces, obviamente ese campo lo tenemos que traer y vamos a traer el valor de la cartera. Le damos a aceptar. Entonces, aquí tenemos los clientes, tenemos los rangos, preferiblemente acá. Si le ponemos el nombre,
Vamos a ver que los que están en corriente, 0 hasta 30, de 31 hasta 60 y el último rango que sería de 151 hasta 180, que es lo mismo que tenemos acá. Y traemos el valor de la cartera. Y así rápidamente tenemos un reporte de los saldos de cartera con SmartZoom. Seguimos con los listados. El listado, a diferencia del SmartZoom, no me trae los datos agrupados o para modificarlos dinámicamente en tabla dinámica. Simplemente me trae pues la información en una tabla y ya de ahí pues es como para trabajarla de la forma en que yo quiera. Por ejemplo, vamos a traer, volvemos con inventario, los saldos de inventario, lapso 2019-03, traerla. Bueno, lo voy a traer en esta ocasión así sin filtrarlo para que vean el funcionamiento. Simplemente me trae la información en una tabla. Y esa es la función del listado. Validación. La validación me permite, a partir de listas, me genera listas desplegables de las fuentes del sistema de los clasificadores para hacer informes más dinámicos. Vamos a la práctica. En este informe que yo tengo acá, tengo el ítem, el nombre del ítem, la bodega, nombre de la bodega y la existencia. Esta es la existencia final. Pero yo quiero construir un reporte en donde aquí tenga una lista desplegable que pueda seleccionar o la existencia final o la existencia inicial o el movimiento y que esto se me actualice dinámicamente. Entonces hagámoslo. Con la validación puedo utilizar campos de valor, comercial, inventarios, saldos de inventario. Esta es dinámica y aceptar. Entonces aquí tenemos los campos de valor que tiene el sistema para los saldos de inventario. Ahora necesitamos que cuando yo cambie este campo acá, él automáticamente me cambie según lo que yo escoja acá. Entonces simplemente modificamos la función. ¿Qué vamos a traer? Pues en el campo existencia final lo vamos a referenciar acá y le damos a aceptar. Entonces cada vez que yo cambie esto, él me va a cambiar dinámicamente. Puedo traer el costo, puedo traer el costo inicial, puedo traer el valor de las compras en ese menú y él automáticamente se me cambia. Siguiente opción es el estado de cálculo. ¿Para qué me sirve el estado de cálculo? A veces cuando tenemos un libro lleno de funciones, por ejemplo acá, donde cada hoja tiene una determinada consulta, esto se me vuelve muy pesado. Cada vez que yo abra el Excel, él inmediatamente, si este estado de cálculo está en verde, lo que hace es empezar a actualizar cada una de estas hojas. Y si mis consultas, digamos que son complejas, utilizando funciones, SmartZoom, seleccionar y entre otras, pues el libro va a sufrir una especie de bloqueo si no tenemos buenos recursos de máquina. Para eso es el estado de cálculo. Cuando tenemos entonces estos libros muy pesados, lo dejamos en rojo y guardamos con él en rojo.
Esto evitará que cuando yo abra el libro, él se me actualice automáticamente. Eso me permite abrir el libro de forma muy rápida y posteriormente, cuando me posicione en la hoja que quiero actualizar, simplemente le doy aquí en el campo objeto. Si nos paramos acá en el cursor nos dice actualiza el listado de Smartphone de la hoja actual. Allí vemos que lo actualizó. También cuando tenemos consultas como por ejemplo con funciones, simplemente seleccionamos el campo que queremos actualizar y le damos donde dice selección. Ejemplo, aquí para que se vea el cambio voy a poner el ítem que está en la posición número 10. Entonces, yo selecciono, le doy objeto, perdón, selección, inmediatamente él me cambia. Todo es para actualizar absolutamente todos los libros, todas las hojas, perdón, es como si tuvieras esto en verde. Entonces todo me actualiza todas las hojas que tengan funciones de uno viable. Los grupos. Este tipo de herramienta en el viable me permite agrupar información para realizar una operación de suma y resta sobre esa información agrupada. Puedo agrupar información como cuentas, saldos, inventarios, lo que se me ocurra. ¿Cómo funciona? Primero se debe crear la agrupación donde dice crear global. Se le debe asignar un código, el código debe ser pequeño, no debe ser muy largo, porque en la descripción podemos poner el detalle de qué significa ese código. En el ejemplo voy a sumar dos cuentas de banco. Entonces, le voy a poner aquí un código S, descripción, cuenta de banco, el origen, de dónde vamos a obtener o de dónde, cuál es el catálogo que vamos a utilizar para agrupar la información. Entonces aquí, como son cuentas, buscamos el catálogo de cuentas. Aquí voy a agrupar para el ejemplo dos cuentas. Voy a agrupar la 1105, 11100501. Y le doy acá, puedo elegir la operación que quiero hacer, suma o resta, vamos a sumar. Acá le damos a agregar y agregamos la siguiente cuenta que quiero sumar. Listo. Entonces ya sabemos que el código es BC, pues en la descripción le puse cuenta de banco. Obviamente ustedes deben de ponerle una descripción que les diga qué significa este código. El origen es las cuentas y voy a sumar dos cuentas. Puedo agregarle más si así lo quisiera. Le doy a aceptar. Y esto funciona como si yo fuera a referenciar cualquier otra cuenta, solo que esta vez voy a utilizar el código que creé en BC, la agrupación. Puedo traer el saldo por cualquiera de estos, digamos, funciones o por listado, por donde yo quiera. Esta vez voy a utilizar las funciones, la función consulta, financiero, voy a traer el saldo final de esas dos cuentas sumadas. Le pongo el lapso. Y le pongo la cuenta. En la cuenta lo trato como si fuera una cuenta normal. El viable identifica que es una agrupación. Entonces me dice que
el valor de esas dos cuentas sumadas es de 413.346.746. Miremos si eso es verdad. 363.346.746 más 50 millones me da 413.346.746. Allí podemos validar que efectivamente la global o la agrupación está haciendo la operación que nosotros le pedimos que hiciera. ¿Cómo hacemos para editar una global? Simplemente entramos en editar globales. Como esa global la creamos en el catálogo de cuentas, entonces él aquí me muestra que hay creado allí, le damos, escogemos la que queremos editar y simplemente la editamos. O también desde el mismo libro nos posicionamos sobre la celda donde tenemos referenciada la global y le damos editar global. Inmediatamente la abre. Si nosotros nos posicionamos en cualquier otra celda y le damos editar global, él no hace nada más. Vamos a crear una global de una forma diferente o una agrupación. Hagamos el ejemplo con datos de inventario, con un ejercicio que habíamos hecho anteriormente, donde habíamos calculado los 5 primeros ítems con más inventario. Voy a crear una global, vamos a suponer que estos 5 ítems son productos especiales, entonces vamos a crear una agrupación que se llama productos especiales. Si yo selecciono el código de los ítems y le doy en la opción crear global, me evito de tener que digitar estos ítems porque él inmediatamente me los agrupa acá y me los asocia con la función suma. Listo. Entonces vamos a llamar esto productos especiales, le pongo un código que es el que voy a utilizar en las celdas cuando vaya a hacer la operación para llamar esa agrupación. ¿Cuál es el origen? El origen son los ítems. Y le vamos a dar a aceptar. Listo. Entonces creé una agrupación. Se llama productos especiales. Vamos a hacer el ejercicio acá. Ítems. Vamos a llamarlos de esta bodega. Y existencia. Listo. Entonces ponemos el código que creamos para esa agrupación. Pues en la bodega vamos a utilizar esta misma, la 00103. Y si yo hago la consulta a la función, él me debería traer el valor de estos 5 productos porque los agrupé en este código PE. Validemos. Voy a poner el lapso . Y como parámetro le vamos a poner a cuáles ítems le queremos calcular la existencia final. Pues como ya creamos la agrupación, simplemente referenciamos dónde está nuestro código y le damos a aceptar. Entonces el sistema me arroja un valor de 117.408. Esto debería ser la sumatoria de estos 5 ítems que agrupamos. Si miramos acá abajo donde tengo el cursor del mouse,
La suma me da 117.408. Hagámosla acá. Es exactamente igual. Entonces, estos ejemplos me muestran a grandes rasgos cómo funciona esta herramienta de los grupos. Podemos profundizar más en el tema y en los temas que hemos visto. Aquí simplemente pues les damos como una guía inicial para que ustedes lo conozcan. Pero si desean profundizar en la carpeta C1 viable, material de soporte, aquí encuentran absolutamente todo lo que yo les estoy explicando en este tutorial. Desde la instalación hasta cada uno de los campos, que son los catálogos, que son los clasificadores, absolutamente todo está en estos manuales. Y con eso pueden profundizar y empezar a, digamos, a hacer consultas mucho más complejas con cada una de las herramientas que les he explicado. Bueno, para finalizar, vamos a hacer un ejercicio donde podamos repasar algunos conceptos que hemos visto en este tutorial. Vamos a hacer un pequeño balance para NIF y vamos a utilizar varias herramientas. Lo primero es, vamos a traer las cuentas. Entonces le damos aquí en la opción seleccionar, buscamos el catálogo de cuentas, seleccionamos en la esquina, nos vamos a la flecha y le damos seleccionar fila. Voy a borrar esto porque pues no lo necesitamos y quiero que los nombres lo traigamos con la función nombres. Entonces aquí le ponemos nombre cuenta. Primera función, nos vamos a nombres, nombre clasificador. La conexión de financiero, buscamos cuentas. ¿Y cuál es el código que vamos a traer a esta celda? Recuerden que como vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo, hacia las filas, entonces con la tecla F4 quitamos la referencia, solo bloqueamos la columna A en la búsqueda, solo bloqueamos la columna A, pero desbloqueamos la fila para cuando arrastremos la fórmula, él me copie la fórmula moviéndome la fila. Entonces, si le doy en esta esquinita, él me replica la fórmula hasta el final y me trae los nombres de las cuentas. Listo. Ahora vamos a traer saldo inicial, y voy a traer saldo final. Listo, vamos a traer saldo inicial, débitos, créditos y saldo final. Vamos a referenciar la cuenta desde una celda, perdón, el lapso. Ponemos el lapso
Y ahorita vamos a traer los valores de NIF. Vamos entonces a las funciones, consulta, seleccionamos la conexión de financiero, la tabla resumen cuenta tercero. ¿Y cuáles son los valores de NIF? Son todos aquellos que terminan en L2. Entonces tenemos saldo inicial L2, débitos L2, créditos L2, saldo final L2. Esos son los que vamos a traer. En la primera columna tenemos el saldo inicial. En el parámetro le ponemos el lapso para poderlo cambiar luego sin tener que entrar a los parámetros, sino modificándolo directamente desde la celda. Y en la cuenta le ponemos la celda donde vamos a tomar la cuenta, teniendo en cuenta, como ya les he dicho, que tenemos que quitarle la referencia a la fila para poder arrastrar la fórmula. Inmediatamente me trae el saldo. Le damos doble clic en la esquina subinferior derecha de la celda para que replique la fórmula en las celdas de abajo y ya estuvo. Hacemos el mismo procedimiento para los débitos. Vamos a funciones, consulta, conexión financiero, resumen cuenta tercero. Ahora vamos a traer débitos del libro 2, débitos L2, parámetro de lapso y la cuenta, quitándole la referencia a la fila. Y así hacemos igual para los créditos y para el saldo final. Este ejemplo nos sirve porque en los libros de ejemplo hay, digamos, muchos reportes que están hechos para PCGA, pero no están hechos para NIF, porque esos libros pues se hicieron hace bastante tiempo. Entonces, la idea es que en las celdas de donde están las cuentas, cambiemos la función financiero por la función consulta de la forma en que lo hicimos acá para convertir esos libros de PCGA a NIF.